Tengan todos muy buenos días. Ahora veremos parásitos en alimentos. Los objetivos planteados para esta clase son describir las generalidades de algunos agentes parasitarios que producen enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos. Damos a estudiar el ciclo de vida de los parásitos que abordemos en clase y de manera general abordar los nombres de las enfermedades, las manifestaciones clínicas, vías de transmisión y la prevención en general. Pero primero veamos qué son los parásitos. Los parásitos son organismos eucariontes que habitan en el interior o sobre la superficie de otro organismo vivo y de diferente especie, o sea, habitan sobre un huésped y se alimenta de este. Hay tres clases importantes: los protozoos, los helmintos y los ectoparásitos. Las enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos son las afecciones originadas por la ingestión de alimentos o agua que contienen elementos parasitarios en cantidades que llegan a afectar la salud del consumidor. Entonces recordemos, el parásito es un organismo eucarionte que habita en el interior o sobre la superficie de otro organismo vivo, su huésped, y se alimenta de este. Acordémonos bien de esta definición. Huésped, entonces, ¿qué es? Es el organismo vivo del que se alimenta el parásito. ¿Pero qué es un ectoparásito? Es un parásito que vive sobre el huésped. ¿Se acuerdan que habíamos visto que pueden ser endoparásitos o ectoparásitos? Entonces, el ectoparásito es el que vive sobre el huésped y el endoparásito es un parásito que vive en el interior del organismo del que se alimenta. Los protozoos son por lo general unicelulares y los helmintos son multicelulares. El agua, el pescado, el cangrejo, moluscos mal cocidos, moluscos crudos, carne mal cocida, plantas acuáticas crudas, verdura cruda contaminada por heces humanas o animales son algunos alimentos que están implicados en enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos. Hablaremos en esta ocasión de Cryptosporidium, que son protozoos apicomplexa de la familia Cryptosporididae. Cryptosporidium parvum es la especie que se asocia a enfermedad humana. Hay varias especies dentro del género Cryptosporidium, pero la que normalmente se asocia a enfermedad humana es la parvum. Los parásitos de Cryptosporidium son esféricos o elípticos. La infección se transmite de persona a persona por contacto con animales infectados. También se puede transmitir a través del agua, por las piscinas. A veces ya ven que nosotros ingerimos agua de las piscinas cuando estamos sumergidas en ellas, o por alimentos contaminados. Mayormente implicados en ellos han sido las frutas, las verduras, los zumos de fruta y los moluscos. El ciclo de infección por Cryptosporidium se completa en un solo hospedador, o sea, en un solo huésped, en 2 días. Es súper rápido. La infección se produce al ingerir los ooquistes, que provienen de la contaminación fecal ambiental o de una persona o animal infectados. El cuadro clínico más frecuente es la diarrea, aunque también se ha visto que produce infecciones pulmonares. También pueden afectar aún más siempre a las personas inmunodeprimidas, ejemplo las que padecen VIH. La diarrea a veces suele ser abundante y acuosa y raramente eh, se expulsa diarrea con sangre o leucocitos. Estaba estudiando un poco sobre qué tratamiento se puede dar en caso de criptosporidiosis y acá se emplea paromomicina por vía oral durante 14 días. Es un tratamiento bien largo y la dosis varía pues de adulto a niños. En pacientes con menos de 100 células CD4 se recomienda que se asocie la paromomicina con la acitromicina durante 4 semanas. Y acá en esta imagen pueden ver cómo es la vía de transmisión del Cryptosporidium. Como les decía, la infección se produce por la ingestión de los ooquistes, que provienen de la contaminación fecal, ambiental,
o de una persona o animal infectados. Entonces, los podemos encontrar en el suelo, en agua, en vegetales, y también a partir del suelo, ¿verdad? Se va a ir transmitiendo a los vegetales que se cultivan en él. Por ejemplo, en lechuga, ensaladas podemos encontrar, en fresas. Los zooquistes también los podemos encontrar en la carne cruda, en leche no pasteurizada y productos lácteos derivados de la leche pues no pasteurizados. Y como está en agua también puede entonces contaminar las ostras, porque las ostras, acordémonos, bueno, en general los moluscos bivalvos son su función principal es la filtración del agua, entonces ellos prácticamente están limpiando el agua. Toda la contaminación que el agua tenga la van a, digamos, acumular en su carne este tipo de moluscos. Entonces por eso, por medio de ellos, nos podemos también contaminar con los ooquistas. Giardia lamblia, también se le llama Giardia intestinalis o duodenalis, es un protozoo flagelado y pues es un parásito que infecta pues varios mamíferos, incluyendo al ser humano. Como les decía, se le puede llamar también Giardia duodenalis o Giardia intestinalis. Es un protozoario flagelado y normalmente se aísla más frecuentemente en el intestino delgado de los humanos, o sea, en el duodeno, por eso de ahí su nombre duodenalis. Presenta dos estadios, el trofozoito y el quiste. Acordémonos que el trofozoito es la forma vegetativa activada que se alimenta generalmente por fagocitosis. En cambio, digamos, el quiste ya es la forma vegetativa infectante y que le provee resistencia al parásito en el ciclo de vida, ¿verdad?, de ellos. Entonces, el ciclo de vida de la giardia inicia con la contaminación del agua, la comida, los fomites, con los quistes que son infectivos. Acordémonos que los quistes es la forma vegetativa infectante y de resistencia. Entonces el humano ingiere el quiste y ya dentro del organismo se forman los trofozoitos, que los trofozoitos es como la forma vegetativa que se alimenta y se reproduce. Ahí entonces se reproduce dentro del organismo. Entonces los trofozoitos también los podemos encontrar en las heces, pero no van a sobrevivir al medio ambiente como lo hacen los quistes. Sigamos con Entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica es una ameba parásita anaerobia con forma ameboide, entonces por eso de ahí su nombre. De ahí deriva el nombre entamoeba. Y pues esta entamoeba es un patógeno para el ser humano, también para perros, y puede causar amebiasis, incluyendo la colitis amébica, que es grave, hasta puede requerir hospitalización por deshidratación y absceso hepático. Igual se presentan dos estadios, el trofozoito y el quiste. Aquí podemos ver algunas características de los quistes de la ameba. Ven que son redondas, miden de 12 a 15 micrómetros, tienen 1 o 4 núcleos. Y pues su citoplasma es como gris amarillento y granuloso. En realidad parece sucio, así como se ve en la imagen microscópica. En el ciclo de vida de la entamoeba histolítica nosotros podemos ingerir los quistes maduros, que son infectantes. Entonces pasan al sistema digestivo y se da una colonización no invasora de los intestinos. Luego hay una infección intestinal y puede haber una infección extraintestinal llegando hasta el hígado, los pulmones e incluso el cerebro. También en este ciclo pues el humano excreta en heces los quistes y entonces el ciclo puede continuar en otro huésped. A continuación veremos un poquito sobre Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii es el causante de la toxoplasmosis. Esta es una enfermedad en general leve,
pero puede llegar a complicarse y puede convertirse en fatal, especialmente en los gatos y también en los fetos humanos. El gato doméstico va a ser siempre el principal reservorio de este parásito intracelular. Este parásito es una especie de protozoo intracelular obligado eucariota y tiene una forma arqueada y semilunar, como pueden ver en la imagen. ¿Pero qué provoca? Provoca desorientación, mala coordinación, puede llegar a provocar convulsiones, problemas pulmonares que pueden ser parecidos a los de la tuberculosis. Y en los bebés por nacer, la toxoplasmosis puede causarles el aborto. Y en los bebés que ya nacieron pero siguen infectados con el toxoplasma, pueden tener bajo peso al nacer, agrandamiento del hígado o del vaso, van a presentar una coloración amarilla en la piel y los ojos y pueden también verse afectados el ojo. A esto se le llama toxoplasmosis ocular. Puede llegarles a producir ceguera. Aquí en esta imagen podemos ver un lindo gatito que a través de sus heces fecales ha contaminado por ejemplo, acá hay una bandeja de arena, ¿verdad? Si la bandeja de arena, las personas que lo manipulan, la limpian y desechan, se llegan a contaminar con los ooquistas, pues ya dentro de su ciclo de vida se van a transformar en taquizoístas y estos sí van a atravesar la barrera placentaria. En el caso de las mujeres embarazadas, ¿verdad? También los ooquistas van a llegar a la tierra, ¿verdad? A través de las heces fecales, al agua, la grama, y así se pueden pues contaminar vegetales que crecen directamente, verduras que crecen directamente en la tierra. También se pueden contaminar los animales de granja y pueden pasar a través de otra forma dentro de su ciclo de vida, el bradizoíste y el traquizoíste, en los derivados que estén mal cocidos, derivados de estos animalitos, por ejemplo la leche que no esté pasteurizada o carne mal cocida, y si el humano la consume pues ahí mismo se va a contaminar y el ciclo pues se repite. Veremos un poco sobre la Taenia saginata y la Taenia solium. Taenia saginata posee un excólex o cabeza de 4 ventosas de aproximadamente 2 milímetros de diámetro cada una. Posee segmentos de color marfil de 1 a 2 centímetros, aproximadamente 20 ramificaciones uterinas y poros colocados alterna e irregularmente. Y aquí podemos ver que la Taenia solium difiere de la Taenia saginata porque la Taenia solium siempre posee el excólex o cabeza, pero posee 2 coronas de ganchos, 1, 2 y 4 ventosas de 1 milímetro de diámetro cada una. O sea, las de la solium son ventosas mucho más pequeñas que las de la saginata y posee esa especie de ganchos arriba. Y tiene segmentos de color azul pálido que van de 0.5 a 1.5 centímetros. Y recordemos que los segmentos de la saginata son marfilinos. El ciclo de la Taenia saginata y de la Taenia solium inicia cuando los huevos o proglótidos grávidos se van a excretar al ambiente por medio de las heces. Entonces, estos huevos o proglótidos grávidos pues los ingieren ya sea el cerdo o el humano. Al ingerirlos, eclosionan penetrando la pared intestinal y circulan hacia la musculatura. Y ya en la musculatura se desarrolla el cisticerco y se establece en el músculo de cerdo y humanos, y ahí es cuando nos puede producir la cisticercosis, que se puede desarrollar en cualquier órgano, pero lo más común es en el cerebro y los ojos. Y puede darse otra situación, que los humanos siempre los huevos que eclosionan, ¿verdad? Las oncósferas eclosionadas siempre van a penetrar en la musculatura, pero también pueden desarrollarse en el intestino y ahí van el excólex, la cabeza de la tenia se va a adherir al intestino y ahí van a crecer los adultos en el intestino delgado.
El Cysticercus cellulosae es el estado inmaduro cisticercoide o metacéstodo de la Taenia solium. Entonces los cisticercos forman los quistes que veíamos en la diapo anterior, sobre todo en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco de los cerdos, y también puede afectar al humano. Pero ahí tiene como especial afinidad también por el cerebro. Ascaris lumbricoides. Este es un gusano, es un nematodo parásito del intestino delgado del ser humano. A este gusano también se le llama lombriz intestinal porque tiene una forma bien alargada y se asemeja a la lombriz de tierra. Ascaris lumbricoides es un gusano intestinal que pertenece al filo de los nemátodos. Tiene una forma cilíndrica y mide como 5 milímetros de diámetro. El macho es más pequeño que la hembra. El macho puede llegar a medir 30 centímetros y la hembra 35. Su ciclo de vida es directo, o sea, no tiene más que un hospedador, que en este caso es el hombre. El ciclo comienza cuando el hombre ingiere los huevos embrionados que contienen la larva infectante. Entonces, una vez en el intestino del hospedador, las larvas se liberan del huevo y pasan al torrente sanguíneo, alcanzando órganos como los pulmones y el corazón. De los pulmones migran a través de la tráquea hacia la boca, donde son deglutidas y el intestino delgado entonces las convierte en adultos. Ahí se aparean y tras este apareamiento la hembra pone huevos. El tiempo que transcurre desde la ingesta del huevo hasta que se alcanza la etapa adulta en el hospedador puede pasar de 2 a 3 meses. Entonces el hombre ingiere los huevos embrionados que contienen a la larva, aquí la podemos ver, y las larvas son liberadas del huevo a través del torrente sanguíneo, y así es como alcanzan órganos como el pulmón y el corazón. Entonces de los pulmones pasan a la tráquea, acá en esta etapa 7 que se ve acá, y ahí son deglutidas y pasan al intestino delgado, aquí en esta etapa, y lo que sucede es que pasan al intestino delgado y ahí se convierten en adultos, como podemos ver acá, que la hembra es mucho más grande que el macho, ¿verdad? Entonces ahí se aparean, se reproducen y vuelven a poner huevos y el ciclo se repite. Veremos un poco sobre Trichinella spiralis. Trichinella spiralis es uno de los parásitos intracelulares más grandes. Se transmite por el consumo de carne que contiene larvas musculares de Trichinella spiralis. También se le llama gusano del cerdo. Aquí pueden ver la forma, ¿verdad?, en la que ella se desarrolla, por eso se llama espirales, porque se enrolla como en espiral. En la fase intestinal produce fiebre y algunos síntomas como inflamación del intestino, gastroenteritis con dolor, náuseas, diarrea, estreñimiento, o sea, pueden ser los extremos, o diarrea o estreñimiento y vómitos. Ya en la fase muscular aparece una fiebre elevada, edema facial, edema en extremidades, ya en los casos que son bien severos, mialgias, cefalea y erupciones cutáneas. La transmisión se puede deber fundamentalmente a la ingesta de carne cruda o de carne mal cocida, en especial la de cerdo. También carne de caballo o de jabalí. Entonces acá podemos ingerir tanto las larvas como los quistes. El hombre necesita ingerir de 70 a 300 larvas para poder infectarse. Entonces, pero esta dosis va a variar dependiendo de la especie de trichinella que esté implicada, del sistema inmune del hospedador y del método por el cual se preparó la carne. Entonces, una vez ingeridas los quistes o las larvas liberadas se diseminan en el intestino delgado, se vuelven adultos en el intestino delgado, pasan entonces a las mucosas estas larvas y pasan a la circulación sanguínea y así pueden pasar y enquistarse en el músculo estriado.
Blastocystis hominis. Blastocystis hominis es un parásito esférico que puede ir de esférico o oval y puede variar en tamaño desde 5 hasta 40 micrómetros. Pertenece al reino protista y pues generalmente causa enfermedad gastrointestinal, diarrea líquida, náuseas, dolor abdominal, hinchazón, exceso de gases. Hay pérdida de apetito y de peso, picazón anal y fatiga. Acá podemos ver una tinción con yodo para Blastocystis sp y ahí podemos ver esa forma que tiene esférica, en algunos casos oval. Blastocystis hominis presenta estos estadios. Acá en celeste pueden ver la forma vacuolar, en verde la forma multivacuolar, acá el prequiste en anaranjado, el quiste de pared delgada en rojo, la forma ameboide, acá verdad ya le van viendo la forma de amiba, la forma granular y el quiste de pared gruesa. Aquí podemos ver los diferentes nombres que se le asignan a las enfermedades dependiendo del parásito que las cause. Cryptosporidium causa cryptosporidiasis, Giardia lamblia causa giardiasis y así. Veremos grosso modo los métodos analíticos que indican las referencias oficiales para la detección en alimentos. En el capítulo 19 del BMFDA podemos ver un poco sobre el análisis de parásitos en alimentos. No hay muchos estudios al respecto. Ellos en general hablan que primero se hace una digestión del alimento, una sedimentación y luego un examen. Luego viene la parte de interpretación y profundizar en su identificación. Se hace una fijación y tinción, de preferencia con Lugol, y se hace una determinación de la viabilidad. Hay métodos según la ISO, ejemplo la 18744-2016. Esa está destinada para la detección y enumeración de Cryptosporidium y Giardia en hojas frescas de vegetales y berry. Digamos que se basa en la ilusión de la superficie de las hojas y del berry. Luego se concentran los ooquistas por ilusión y se utiliza separación inmunomagnética para realizar esa separación y luego se enumeran por microscopio de inmunofluorescencia. También hay otros métodos que hablan de PCR para detectar especies y genotipo. Acá les dejo la bibliografía utilizada. Acá les dejo un quiz para que se vayan guiando. Y pues agradecerles siempre la atención prestada. Ya saben que quedo atenta. Bye, feliz día.